Mis niños, les contaba al principio que fue un día pues malo, ¿no? Por usar un término eufemístico, específicamente en Chilpancingo, ¿no? Lo que pasó ayer y hoy en la capital del estado de Guerrero fue brutal. O sea, fue ver una cuasi rebelión, al menos en mi forma de ver el evento, que parece haber doblegado, ¿no? Al gobierno entero de un estado, uno de los estados más pobres, ¿no? De este país. Vamos a entrarle a lo que fue este evento y lo que representa con Víctor Hernández, profesor investigador en la Facultad de Derecho de la UP. Mi estimado Víctor, ¿cómo andas? Bien, muchas gracias por la invitación. Ya de regreso en México. Un placer tenerte aquí después de tus estudios allá en la vieja Bretaña. Así es, en el Departamento de Estudios de la Guerra del King's College. Nada más, chica. Yo no, aquí ya me he chiviado. Oye, pues, ¿cómo viste lo de ayer? O sea, yo nada más estaba viendo algunos videos y estaba francamente... O sea, yo no podía ni decir nada porque veas a... Según tengo entendido, entre 3 y 5 mil personas, los estimados que he escuchado en diferentes medios y expertos, aventando piedras, ¿no? Casi, o sea, empujando, literal, replegando, ¿no? A elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y casi sometiendo por completo al gobierno de Guerrero. Hay que ponerlo en contexto. Ya hemos tenido incidentes medianamente similares, por ejemplo, en los intentos de detención del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, o en Puebla con los líderes huachicoleros, donde la población sale a defender a los grupos criminales porque en muchas ocasiones hacen labor social ante la ausencia del Estado. Por ejemplo, construyen obra pública, puede ser la escuela del pueblo, la parroquia de la comunidad. Un hospital o clínica, ¿no? O a lo mejor un préstamo, ¿no? Porque claro, tu familiar está enfermo y necesitas pagarle a algún médico privado. Pero lo que llama la atención de lo que vimos el día de ayer en Chilpancingo es que ahora hubo coerción. Es decir, hay reportes y lo reconoce la propia autoridad federal que había personas amenazadas de que se les cobrara una multa si no participaban en esta manifestación. Hay pues un incidente profundamente preocupante de violencia muy similar al que vimos en La Huacana, en Michoacán, al principios del sexenio, cuando militares fueron retenidos y se utilizan como herramienta de negociación pues para obtener alguna concesión del gobierno. La Guardia Nacional y la Policía Estatal no utilizaron todo el equipo o las atribuciones que hubieran podido utilizar desde una perspectiva antimotines, y no queda muy claro. Rosa Isela Rodríguez nos dice, había una orden de no confrontar, pero no sabemos si eso fue ex post, no sabemos si eso es una forma de cubrir la humillación o si de verdad era el protocolo que tenían de antemano antes de que empezara el operativo. Un poco tiene que ver con la línea, ¿no? Que han seguido de no querer como dar ni siquiera un ápice de pretexto porque es que nos están reprimiendo. Porque pues muchos se vendieron así, ¿no? Como este gobierno que no iba a reprimir nada. Pero digo, al menos en mi forma de ver la vida, pues si tienes este tipo de enfrentamientos, pues si tienes a 5,000 personas, pues mandas 10,000 elementos, ¿no? Pues para tratar de mantener el orden, porque al final de eso se trata, pues un gobierno, ¿no? Intentar mantener el orden público. Ya habíamos tenido un incidente similar en Chilpancingo con la Policía Federal, un caso en el sexenio pasado en el cual la Policía Federal, cuando se vio abrumada por el número de manifestantes, realiza disparos al aire, detonaciones con arma de fuego reales en un intento de disuadir a la población. Y hay que tener claro que es muy distinto el abrazos no balazos en la retórica versus en la operación diaria. En la retórica sí tenemos una retórica de conciliación, de no confrontar, pero en la práctica el ejército mexicano sigue teniendo las mismas estadísticas de letalidad, de heridos, de detenidos que ha tenido a lo largo de la guerra contra el narcotráfico. La Guardia Nacional es el ejército disfrazado de policía, es una sucursal de la Sedena, y por tanto las tendencias son exactamente las mismas que con Enrique Peña o con Felipe Calderón. Entonces, en realidad, la operación en muchos sentidos ha continuado igual que en sexenios anteriores. Yeah. Oye, sobre el tema de la, digamos, raíz, ¿no? De todo este asunto, sí lo estaba diciendo, ¿no? Que tenía que ver con incluso el arresto y detención y movilización de la gente hacia, pues, protestar, ¿no? Porque habían arrestado a 2 personas que al final, según escuché, tenía que ver incluso con 2 grupos del crimen organizado que tenían que, bueno, estaban como repartidas las, ¿cómo se llaman estas cosas? Como las líneas del servicio público, como el servicio público de ahí de Chilpancingo, y por un rollo, no sé si malentendido, que no respetaron un acuerdo evidentemente ilegal, ¿no? Con el gobierno municipal, se armó aquí la de Santo Cristo. O sea, digamos que, o sea, el crimen organizado en Guerrero está metido tan profundo
que ya está entrando en líneas de servicio público, o sea, en transporte público está representado, metido. El crimen organizado vota y el crimen organizado, sobre todo a nivel municipal, hace un esfuerzo muy sistemático para formar parte de la distribución del presupuesto, en la medida de lo posible cooptar a las corporaciones criminales o a las corporaciones policiales o al menos a los liderazgos. Quizás el mejor ejemplo es García Luna, porque puedes tener un individuo con sus controles de confianza aprobados, perfectamente certificado hasta la pared de enfrente, certificado, ¿no? Y claro, ¿no? Resulta ser que recibe una sentencia por narcotráfico. Guerrero es un microcosmos criminal. Tenemos un ecosistema muy complejo. Prácticamente cada municipio tiene su pequeña organización criminal. La que está detrás de estas protestas, muy en particular, formaba parte hace algunas décadas de lo que era la constelación del cártel de los Beltrán Leiva, que queda desarticulado en esta lucha intestina que tendrán el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, y en el que Chapo Guzmán va a emerger como el vencedor. Entonces eso, pues de alguna manera, le da cierta autonomía a los cárteles que se quedan en la zona. Y además tenemos que ver el contexto mucho más grande. La guerra criminal que se está viviendo en este momento en México es la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación fuera de su zona tradicional de influencia, que es el centro del país, a competirle al cártel del Golfo, a lo que queda de los Zetas y también al cártel de Sinaloa. Es decir, hoy en día el cártel Jalisco Nueva Generación se siente con la fuerza y los recursos como para hacerle competencia a sus dos principales rivales, y ya tiene sucursales en Ámsterdam, en África, en España, con los envíos de submarinos, y en ese sentido, pues hay que inscribir este incidente que acabamos de ver en la mayor competencia criminal que hay por el mercado mexicano de drogas. Okay. Madre del creador, güey. No, pues que yo no sigo mucho el tema del narcotráfico, y siempre que hablo contigo me quedo sorprendido, güey, de la cantidad de cosas que o sea, entonces, a ver, específicamente el tema si quieres, del cártel Jalisco, ya lo estás viendo con esta expansión, y se le atribuyes un poco a estas como franquicias, ¿no?, que luego tienden a abrir en otros estados. ¿Crees que por ahí puede haber una explicación de a lo mejor esta escalada, digamos, de la violencia, o de, no sé, de mantener territorios? O sea, ¿por dónde la ves? Históricamente, las últimas 4 décadas, normalmente los cárteles se acomodaban en 3 regiones principales. Siempre tenías algún cártel en el Golfo, algún cártel en el centro, que podía cambiar de nombre, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, y el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, y Tijuana, que siempre se ha cocinado aparte. ¿Qué es lo que está ocurriendo por primera vez en la historia de esta competencia del mercado criminal? Que hay un grupo que se siente con plena confianza como para poder quitar a sus dos competidores de tajo. Eso explica, por ejemplo... Y hemos visto poder armamentista. Claro, total, ¿no? Pensemos en Tepalcatepec, por ejemplo, utilizaron minas antipersonales, drones con municiones de mortero, es decir, ya un escenario muy parecido a lo que ocurre en Siria, en Irak, en Ucrania. Sí, agarren confesados, cabrón, porque estos güeyes ya están brutalmente... Zona de guerra, güey. abiertamente zona de guerra. Entonces decías que así lo ves como una especie de lucha que ya, o sea, que el cártel Jalisco está tratando de expandirse tanto y que se siente ya con el valor, ¿no?, de enfrentarse a todos los demás que están intentando como reventar. No vayamos lejos, el incidente de Chiapas de los funcionarios secuestrados en buena medida está motivado, además de las particularidades locales, por la expansión que está teniendo el cártel Jalisco al sur del país. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este incidente? Por un lado, es el fracaso de la propuesta de la Guardia Nacional. Tú recordarás que nos la vendían como una policía muy parecida a los carabinieri italianos, a la Guardia Civil en España, que va a ser sobre todo una policía rural, en el México profundo, en el México que es difícil acceder geográficamente. Pero lo que vemos es que la Guardia Nacional en realidad no se despliega a los estados que tienen mayor necesidad, estados con grandes crisis de violencia. De pronto despliegan un batallón, una compañía extra, y de pronto tenemos casos como el de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum de la nada saca miles de guardias nacionales que no sabíamos dónde estaban para patrullar el metro, cuando parecería que urgen más en Michoacán, en Zacatecas, en Tamaulipas o ahora en Guerrero. De otro lado, no se merecen el metro. Y además lo trágico es que la construcción de un cuartel de Guardia Nacional ni siquiera es garantía. Recordemos el incidente de Caborca a finales de la pandemia, una balacera de 4 horas, Caborca sitiado, el cuartel de la Guardia Nacional a distancia donde se podían escuchar, y no llegó en ningún momento la autoridad. Entonces, la estrategia de solo construir nuevas instalaciones, en realidad por sí mismo no es una estrategia, pues es a lo mejor una estrategia inmobiliaria, pero no una estrategia de seguridad pública. Oye, aprovechando que te tengo aquí, ¿ya tuviste chance medio de echarle un ojo a lo del Plan Ángel de Ebrard? A ver. Ya nomás. A ver, nada más, pues un esbozo, hijo. Luego le entramos a lo... A ver, es la 7ª entrevista que doy el día de hoy sobre el Plan Ángel. Ah, sí. ¿Cuál es el gran problema? Ajá. El del Plan Ángel.
Número uno, está lleno de refritos. Por ejemplo, está O hablando sea, de lugares comunes y así. pero de cosas que ya se han intentado. Por ejemplo, habla de crear una base centralizada de datos de inteligencia. Eso ya existía y se llamaba Plataforma México. Una iniciativa que dejó morir la administración del presidente López Obrador. Tiene años que no tiene capturistas, que no tiene soporte técnico, no tiene ni siquiera las actualizaciones para poder utilizar la plataforma. Y lo que propone el Plan Ángel es comprar una serie de medios, pero no nos dice cuáles son los fines. Es decir, una estrategia que nos ofrece un catálogo de compra de equipo, pero que no nos dice a qué nos va a llevar. Mucho de este equipo se utiliza sobre todo en zonas urbanas. Por ejemplo, Marcelo Ebrard habla del ShotSpotter, que es un software que se utiliza en Chicago, que tiene la capacidad de triangular si hubo un disparo más o menos en donde ocurrió, distingue entre qué es pirotecnia, qué es un disparo. Eso sirve con efectos acotados en zonas urbanas, pero no en zonas rurales, por ejemplo, que es lo que se supone que va a patrullar la Guardia Nacional. Los miles de kilómetros cuadrados donde el Estado no tiene una presencia permanente. Y el gran problema es que le quiere ofrecer Marcelo Ebrard todas estas herramientas a la misma Guardia Nacional, que es el Ejército Mexicano, que espió a activistas de derechos humanos, al subsecretario Alejandro Encinas, que está investigando violaciones a derechos humanos de militares. Entonces, están muy divertidos, muy interesantes los juguetes, pero si no viene acompañado de control democrático, este mismo software se va a utilizar para lo mismo que se utilizó Pegasus, para espiar a opositores del régimen. Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UP. Siempre es un placer tenerte por acá, mi estimado Víctor. Venidos, vamos a hacer un corte, ahorita regresamos.